Muy buenas, este es mi proyecto número 1 para programación. Solo explicaré la estructura básica de mi programa, resumiéndolo lo más posible. Para empezar, estas son las tres librerías que utilicé: IOStream, que es la librería básica de este programa; stdlib, que es la librería que se utiliza para poder utilizar el comando system. El comando system es un comando de estática, el cual no afecta en sí la estructura del programa, pero sirve para que el resultado final se vea muchísimo mejor. CMAT fue una librería que utilicé para poder ampliar mis opciones matemáticas, en este caso para poder utilizar potencias. Luego aquí están todas las variables que utilicé. Las variables de SIR, de número, res y base fueron las que utilicé para cálculo. Las variables de tipo longitud 1 y longitud 2 fueron las opciones que utilicé para selección, es decir, dependiendo de la opción que tenga en el menú. Y la opción de sistema y la opción de unidad inicial fueron las variables que utilicé para poder guardar los números. Son diferentes porque en unidad inicial no puedo aplicar mod porque es un número que podría tener punto decimal, y un número y una variable en float no aplica para unidad inicial. Por eso fue que utilicé sistema. Y luego conversión, que es la variable que utilicé para mi resultado final. Aquí la estructura de mi programa. Voy a explicar la estructura de los tres menús. El primer menú solo sale una vez en todo el programa, ya que solo es el menú para seleccionar el tipo de conversión. En este caso se nos pidió que hiciéramos que hiciéramos cuatro opciones: una conversión de longitud, de peso, de bytes y de base numérica. Aquí todo esto lo he metido dentro de un do para que si el usuario no selecciona ninguna de las opciones dichas, y también el número 5, que es la opción que me sirve para que el usuario pueda salir del programa. Entonces, si el usuario no selecciona ninguna de las 5 opciones dichas, simplemente el programa le va a seguir dando vuelta. Ahora aquí, en todos los casos, el programa, dependiendo de qué número independientemente de qué número haya sacado, le va a sacar el mismo menú para poder seleccionar la unidad inicial. En este caso, el usuario seleccionó la conversión de longitud. Entonces, ahora la opción que le va a dar es poder seleccionar entre las tres opciones que se nos dio por cada tipo de conversión, que en este caso serían centímetros, metros, kilómetros. Ahora aquí, todo esto lo metí dentro de un do para que si el usuario selecciona alguna opción que no sea que no esté entre las dichas, mi programa automáticamente le va a repetir este menú. Y systemcls lo metí en este menú para que a la hora en que si el usuario mete algún valor que no sea el que yo le estoy proporcionando, entonces el listado se borra y se repite y se repite y se repite, y se va borrando el listado de la pantalla anterior. Y luego, indiferentemente de cuál sea la opción las dos opciones que haya seleccionado, la estructura del programa es exactamente la misma. Como primera instancia, el usuario le dirá cuál será la unidad a convertir, es decir, a qué unidad desea convertir la unidad que seleccionó con anterioridad. Aquí todo esto lo metí dentro de un while, y que si el usuario no selecciona ninguna de las dos opciones proporcionadas, entonces simplemente el programa seguirá repitiendo y repitiendo y repitiendo este menú. Y luego la estructura de las conversiones desde longitud hasta bytes es exactamente la misma. Primero borra con systemcls todo el listado anterior. Luego todo esto, los valores, los guarda en unidad inicial, que es donde se va a guardar el número de la unidad inicial que ingresa el usuario, y luego la conversión, dependiendo la operación que se necesite para convertir de unidad inicial a unidad de convertir. De las primeras tres tipos de conversiones, solo utilicé una línea de cálculo, las cuales se guardaron en conversión, y luego al final mi programa le dirá a cuánto equivale el número de unidad inicial a unidad a convertir. Y luego aquí system pause. Todas las opciones tienen system pause al final. ¿Por qué? Porque si no meto system pause, como todo el programa está dentro de un ciclo para que se vuelva a repetir y se vuelva a repetir y se vuelva a repetir, a menos que el usuario quiera salir presionando un número 5,
si yo no aumento system_pause, mi programa automáticamente, después de pedirle el número, sacará esto, pero de manera muy rápida, es decir, casi imposible de ver. Entonces, system_pause sirve para que el sistema se pause hasta que el usuario ya pueda leer el número, lo copie o para lo que sea que lo necesite. Y luego la estructura es igual para todas estas conversiones, desde longitud hasta masa. El único caso en el cual las conversiones cambian es de base numérica. Como por ejemplo, busquemos un caso con una diferente variable. Aquí, en este caso. Ya que de binario a decimal, binario conlleva sus propias condiciones para poder ser operado como tal. En este caso, residuo es igual a sistema mod10. ¿Por qué sistema mod10? Porque así puedo ir descomponiendo el número de 1 en 1, de 1 en 1 y de 1 en 1. Entonces aquí la comparación que hace cuando el número ya fue descompuesto de 1 en 1 es que mi programa va a detectar si el dígito es igual a 1 o 0. Si es igual a 1 o 0, seguirá a realizar la conversión como tal, que si el número se acumula en número, que el número se acumula en número y que el dígito que estamos operando en este momento se va a multiplicar por 2 elevado a la base que tengamos el número de vuelta. En este caso, en la vuelta 1 sería 0, en la vuelta 2 sería 1, en la vuelta 3 sería 2 y así consecutivamente. Y simplemente a base se le va a ir sumando de 1 en 1, de 1 en 1 y de 1 en 1. Y luego el sistema va a ser igual a sistema mod10. ¿Por qué mod10? Para poder descartar el dígito que ya utilizamos durante esta vuelta. Y ahora aquí, en dado caso de que el dígito que estamos utilizando no sea igual a 1 y no sea igual a 0, automáticamente mi programa le va a sacar que el sistema es igual a 0 para que lo saque del ciclo y que el número es igual a 11. ¿Por qué número es igual a 11? Porque 11 es un número de 2 dígitos y como estamos operando de mod 10, es decir, que nos va a salir dígitos de 1 en 1, es imposible que nos salga el número 11, por eso fue que utilicé ese valor. Luego aquí, si número es igual a 11, es decir, que si el número no cumple con las condiciones de que tenga solo unos o ceros, entonces automáticamente le va a decir que ese número no es binario y que los números binarios únicamente constan de números de 1 y 0. Y ahora aquí el while dice que si número es igual a 11 en tal caso de que durante el ciclo el número haya tenido algún dígito que no sea ni 1 ni 0, entonces el programa simplemente después de haber mostrado que este número no es binario y que los números binarios solo constan de unos y ceros, mi programa automáticamente lo devolverá a la conversión inicial. Y apliqué toda esa estructura para todo lo que es binario, que detectara los dígitos de 1 en 1 para ver si tiene algún número que no sea unos o ceros. Y luego para octal utilicé básicamente la misma lógica, solo que aquí mi programa está hecho para detectar si el número octal ingresado tiene algún número que sea 8 o 9, porque octal no puede tener ni 8 ni 9, porque es un sistema decimal que solo conoce números del 0 al 7. Entonces aquí residuo, que es el dígito que vamos a sacar en este momento, va a ser igual a sistema mod10, mod10 para sacar el primer dígito viendo desde derecha a izquierda y luego sacando el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y así va a poder mi programa examinar las conversiones de 1 en 1, de 1 en 1 y de 1 en 1. En tal caso de que residuo sea igual a 8 o sea igual a 9, es decir, números imposibles en octal, entonces mi sistema va a ser automáticamente 0 para sacarlo del ciclo y residuo va a ser igual a 11. Por la misma razón que utilicé antes, que como estoy sacando números como 10 que solo van a poder ser de un dígito, si el residuo es igual a 11, significa que estoy utilizando un valor imposible dentro de la operación de mod 10. Entonces, cuando termine el ciclo, hay dos opciones con if. La opción número 1, que si residuo es igual a 11, entonces sacará que ese número no es octal y que los números octales no pueden llevar ni 9 ni 8. Y luego aquí, si se cumplen con todas las condiciones, simplemente me lanzará a cuánto equivale el número en la conversión deseada. Y utilicé la misma contingencia de errores para
las dos conversiones de octal, que es de octal a decimal y de octal a binario, que si el programa detecta que hay algún 8 o si hay algún 9, automáticamente le dirá que ese no es un número octal y volverá a repetir esa conversión. Y luego aquí, este es el while de todo el programa, que como ya había dicho, que solo tiene para elegir entre 5 opciones. Y la número 5 es la única que puede hacer que el usuario salga del programa. Entonces, si el usuario presiona 5 para cuando ya no desee realizar ninguna conversión, mi programa simplemente le dirá que el programa ha finalizado. Muchas gracias.